En el contexto de la legislación colombiana, el concepto de movilidad abarca mucho más que el simple desplazamiento de personas y bienes. Se trata de un enfoque integral que busca garantizar el derecho de todos los ciudadanos a moverse de manera segura, eficiente y sostenible. En consonancia, de acuerdo con la Ley 105 de 1993, el transporte público se considera un servicio público esencial, lo que implica que su prestación es de interés general y está sujeta a la regulación y control del Estado, tanto en el nivel nacional como en el territorial. La movilidad y el transporte, como aspectos esenciales inherentes al desarrollo de la nación, cobran capital importancia en la planificación territorial y en el diseño de estrategias que contribuyan al desarrollo armónico y al impacto positivo en la vida de los pobladores. Desde el Gobierno Nacional se ha desarrollado diversos instrumentos estratégicos, entre ellos la Ley Movilidad Sostenible y la Estrategia Nacional de Movilidad Activa, ENMA. En su papel como delegada de la Presidencia de la República, la Superintendencia de Transporte lidera el acompañamiento a los diversos componentes del servicio de transporte público que operan en el país, buscando que el acceso, la seguridad y la legalidad sean características permanentes en la calidad de los servicios que prestan las entidades delegadas en todo el territorio. Seguidamente daremos espacio a la ponencia de la señora Aida Lucy Ospina Arias, Superintendente de Transporte. Ella compartirá con nosotros el papel estratégico de la superintendencia, sus competencias y el propósito en conexión con las fuerzas de desarrollo de Marinilla y la región y los retos que nos plantea la movilidad hacia el 2050. Bienvenida, señora Aida Lucy. Muy buenos días a todos, señor alcalde, muchas gracias por su invitación, permitirnos participar en estos escenarios tan importantes. A Oscar David, obviamente no puedo dejar pasar, mandarle un saludo muy especial y un abrazo muy grande. Como bien lo señaló, llevamos cerca de 30 años encontrándonos en distintos escenarios. Él me hace caras porque digo el tiempo, pero es cierto, son 30 años conociéndonos en distintos roles, encontrándonos en distintos roles y conversando sobre todos estos temas. A mí, bueno, saludo al resto de los asistentes al evento, a transportadores, veo que hay bastantes transportadores, autoridades, a todos los honorables concejales y demás asistentes al evento. Pues lo primero que a mí me corresponde decirles es que me da mucha alegría ver un municipio como el de Marinilla haciendo estos esfuerzos de planeación a corto, mediano y largo plazo. Sin duda ello es fundamental. Alcalde, cuando yo estaba muy joven, tuve la oportunidad, y eso fue hace muchos años, porque soy de la generación de los viejos en este tema, tuve una gran oportunidad y fue siendo subsecretaria de Movilidad de Bogotá, ir a Corea. Estoy hablando del año 2018, 19. Y oh sorpresa, cuando entramos a un instituto que se llamaba en ese momento, porque no sé hoy, 14, 15 años, 20, 16 años después, cómo se llame, pero tuvimos la oportunidad de conocer un instituto que se llamaba en ese momento el Instituto Nacional para el Transporte en Corea, de investigaciones para el transporte. Y lo que me sorprendió es que cuando entramos, el director del instituto, al darnos la bienvenida a una delegación grandísima de muchos países, entre ellos Colombia, el saludo que el señor nos dio fue: bienvenidos al único instituto del mundo que hoy, y estoy hablando hace 14 años atrás, 15 años atrás, que hoy está pensando en cómo va a ser la movilidad en el año 2050. Y decía, aquí en este instituto de investigaciones no estamos pensando ni en los problemas de hoy ni en los de mañana. Estamos pensando
en los problemas de la movilidad en el año 2050. Y uno se sorprendía porque yo iba de Bogotá, de una ciudad con una complejidad, tratando de implementar sistemas masivos de transporte, de innovar, y encontraron un instituto y un país de esos y un instituto donde dice: nos damos el lujo de no pensar en los problemas de hoy porque para eso hay otros institutos, y nos damos el lujo de pensar en el problema de la movilidad del año 2050. Eso marca una gran diferencia. Traigo esta anécdota simplemente para decirles, eso marca una gran diferencia. Y yo lo felicito, alcalde, porque lo veo a usted joven, frente a mí que soy una persona de muchos años, pensando de esa manera, y lo felicito, y felicito a la ciudad y al jefe de la oficina de planeación, porque creo que esa es de la única manera que podemos lograr a mediano y largo plazo grandes soluciones. Por supuesto, hablar de la movilidad es hablar del derecho no fundamental, sino del derecho esencial. Es hablar del derecho que tiene el ciudadano a que se le garantice poderse mover libremente, que es un derecho fundamental en la Constitución. Pero cuando hablamos del transporte, hablamos de la forma como le vamos a garantizar ese derecho al ciudadano. Y hablamos, por eso la Corte ha señalado en muchas ocasiones que hablar de transporte público es hablar de un derecho esencial, de un servicio esencial, más que un derecho, de un servicio, porque el derecho es podernos mover, pero el servicio, el transporte se constituye en un servicio a través del cual le garantizamos ese derecho al ciudadano. Y hablamos de que es un servicio esencial porque sin duda no podemos hablar del cumplimiento de otros derechos fundamentales, como es el de la salud, como es el de la educación, como son todos los demás derechos fundamentales que conocemos, si no somos capaces de garantizarle a ese ciudadano que se pueda mover libremente, o por sus propios medios, o que se pueda mover a través de los servicios de transporte que el mismo Estado ofrece. Y aquí nace una de las cosas más importantes que de pronto debo tratarles, y es lo relacionado con qué es lo legal y qué es lo ilegal, y ese rol que tenemos como autoridades de hacer cumplir la ley o de hacer cumplir las normas que existen. ¿Qué es una superintendencia? No es más que ese brazo de un gobierno que debe garantizar hacer cumplir las normas. Para eso está el otro brazo, que es el ministerio como ente rector de la política. Y señores alcaldes, alcalde en particular, aquí el caso de Marinilla, el alcalde ejerce esos dos roles, tiene esas dos grandes responsabilidades, así como el presidente las tiene. Por un lado, la de generar políticas relacionadas con un sector como el transporte, que como bien lo explicó Oscar David, no tengo que hacer referencia porque fue más que claro en su exposición, pues es un sector, cuando hablamos de la movilidad o cuando hablamos del sector transporte, estamos hablando de varios conceptos que se integran para garantizar ese derecho de la movilidad, como es el concepto de infraestructura sumado al tránsito y sumado al transporte, sumado a la logística y sumado a la seguridad vial, que bien lo expuso. Pero por supuesto tenemos que tener presente que a su vez, si bien tiene ese brazo que debe trabajar en función de esa política, y por eso desde los instrumentos de planeación y con los equipos de planeación hay que mirar no solo el corto plazo, sino al mediano y largo plazo. Hoy tenemos, usted también, señor alcalde, tiene una función clarísima como máxima autoridad de tránsito y de transporte en su municipio, y es la de la inspección, el control y la vigilancia. Así como el gobierno nacional a través de las superintendencias ejecuta esa función que tiene el gobierno nacional
de inspección, control y vigilancia hacia cada sector a través de esas superintendencias. Así, usted, señor alcalde, tiene que ejercer esa función de inspección, control y vigilancia frente a todo lo que tiene que ver con el tránsito y el transporte, sobre todo lo que tiene que ver con la movilidad. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque si miramos todas las exposiciones que me antecedieron, muestran cómo se está proyectando la ciudad, cómo queremos y pensamos que debe ser la ciudad desde la infraestructura, cómo pensamos que entonces esa infraestructura aporte en el mejoramiento de las condiciones para poder garantizar ese derecho fundamental a la movilidad. Pero estamos también en paralelo trabajando en cómo vamos a garantizar que ese sueño que tenemos se haga realidad con el cumplimiento de las leyes, de las normas, de sus propias normas como regulador en su región, en su jurisdicción. Ahí les hago un llamado importante a que en esa planeación también concibamos cómo tiene que ir madurando el concepto de control, el concepto de inspección, de vigilancia y de control. Yo tenía un profesor, soy chinchinense, les cuento, pero mi tierra es muy parecida a las tierras acá antioqueñas. Somos también de mucha ascendencia paisa en nuestros hábitos y costumbres. Yo tenía un profesor en mi universidad, en la Universidad de Caldas, en Manizales, que decía: no hagan leyes que sean imposibles de cumplir. No construyan normas que sean imposibles de hacer cumplir, porque no hay peor pérdida de autoridad que la de construir normas que después no somos capaces de hacer cumplir. Y eso es cierto, y lo vive uno hoy, y más cuando uno está ante una autoridad o un cargo como el que yo ostento hoy, donde la impotencia ante una cantidad de situaciones sociales, económicas, de capacidad operativa, y que las vivimos cuando somos alcaldes. Yo fui alcaldesa en mi pueblo en el primer periodo de alcaldes, estaba muy joven, pero la frustración que uno siente muchas veces por todo ese gran sueño que uno tiene y que no logra ejecutar. Los instrumentos de planeación son los sueños de la ciudad y los sueños del gobernante, pero son fundamentales que sean sueños realizables. Acompañen ese sueño que tienen tan maravilloso con la realidad de lo que vive hoy el sector y cuáles son esos problemas que también pueden venir y cómo los pueden atacar desde ahora con una debida planeación en el ejercicio de la función de autoridad. Y para eso tenemos que empezar por mirarnos hacia atrás y hacia adelante. Yo aquí traté de hacer unas diapositivas no tan ilustrativas en contenido, sino más bien para que volvamos nosotros a lo que somos. ¿Cómo nos movemos? Si nos vamos a por ahí el año 3000 antes de Cristo, ¿cómo nos movíamos? Solo a punta de caballo y a pie. No existía otra forma de movernos. Después los barcos. Por allá en 1825 surgen los trenes, increíble. Pues salen primero los trenes. En 1886 sale el primer automóvil. En 1901 conocemos el primer bus intermunicipal. Mire, empiezan a densificarse las poblaciones y empiezan a nacer las necesidades de resolver movilidad, el problema de la movilidad. Y empieza a surgir el concepto de un transporte, de un servicio de transporte. En 1914 ya tenemos hasta los coches deportivos. ¿Y qué vamos a tener en el 2050? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a tener? Porque para que usted pueda planear una ciudad como Marinilla integrada regionalmente, reconociendo las necesidades de desarrollo urbano regional que demandan las ciudades, tenemos que sentarnos a pensar cómo nos vamos a mover en el 2050. Porque puede que hoy estemos pensando en grandes ciudades con grandes autopistas que nos integren y nos conecten. Y claro que es una necesidad, pero ¿será que también vamos a tener otro tipo de movernos?
Citaba perfectamente Oscar David que hoy estamos tratando de migrar a los trámites virtuales, a que el ciudadano ya no tenga que salir tanto de su casa para hacer trámites, a que cambie el concepto de cómo nos movemos, a que ya hoy yo viva cerca, y lo decía bien el director de planeación, que en mi nodo yo encuentre todo. Alguien alguna vez en una conferencia le preguntó en Bogotá a un desarrollador urbano qué era lo mejor que podía pasarle a Bogotá para solucionar los problemas de movilidad, y decía que todo el mundo viva cerquita donde trabaja, que cambiamos el concepto de vivir en el norte porque en el norte viven los que tienen más platica, o en el sur porque en el sur viven los que de pronto tienen menos capacidad económica. Que cambiemos el concepto de vivir cerca donde trabajamos. ¿Y eso era para qué? Para generar menos trayectos, menos congestión, menos necesidad de movernos a través de grandes distancias y generando grandes distancias. Eso es parte de la planeación que hay que pensar. Tiene toda la razón el jefe de planeación cuando dice: tenemos que densificar la ciudad porque por costos es mucho más caro mandar tubería para un barrio bien elegante que quede en las afueras de la ciudad, pero donde tenemos que mandar y asumir unos costos de tubería para el agua, para el alcantarillado, para la luz. Sí, eso es cierto. Por eso la recomendación es la densificación. Pero ¿qué sacrificamos en la densificación? O lo dicen otros desarrolladores urbanos: la calidad de vida, el disfrute de ambientes más sanos. Nos volvemos más masitas metidas en unos apartamenticos, y eso también tiene su parte y sus dos versiones diferentes. Pero más importante que todo eso, que todo es válido porque no estoy descalificando absolutamente nada, es ya nos sentamos a pensar cómo nos vamos a mover, independientemente de que estemos densificados o que estemos con unos desarrollos urbanísticos ampliados en las zonas urbanas o trasladándonos hacia el campo, porque no olvidemos que la pandemia nos hizo pensar diferente, nos hizo pensar en que podemos irnos a vivir a una zona rural y con la tecnología satisfacer las necesidades que tenemos laborales en muchos casos. Y eso nos hace pensar hacia dónde van las ciudades. Y entonces no conozco el desarrollo total de todos estos municipios, pero les aseguro que debió haber pasado un fenómeno muy parecido al que pasó en Cundinamarca, donde mucha gente que vive en Bogotá, después de la pandemia, decidió que su residencia principal es fuera de Bogotá, en esos municipios cercanos, porque puede trabajar a través de la tecnología desde esos espacios sin necesidad de esa movilidad y de tener que estar en la ciudad generando más congestión, generando más confusión. ¿Cómo nos vamos a mover en el 2050? Ya estamos viendo los primeros pinitos. Cuando hace 15 años yo fui a Corea y escuché a ese Instituto de Planeación del Transporte, mostraban que íbamos a viajar. Los que son más viejitos como yo, que vimos la película de los supersónicos cuando estábamos chiquitos, eso era lo que hace 15 años en Corea estaban previendo. Por lo tanto, estaban previendo cómo debía ser la reglamentación de un transporte aéreo con autopistas aéreas. Y uno decía: pues todos están locos, no hemos resuelto lo de la tierra y se están inventando lo otro. No están locos, no estaban tan locos. Dense en cuenta, y eso es parte de la planeación. Pero aquí viene de la mano, si vamos a tener que enfrentar estas realidades y transformar nuestras ciudades para que reciban estos cambios, también tenemos que irnos transformando en nuestra capacidad de control. ¿Cómo han evolucionado las carreteras? Mire, cuando uno habla de movilidad, primero que todo dice: bueno, necesitamos el medio a través del cual nos vamos a mover.
Entonces, si hablamos de transporte aéreo, hablamos de una infraestructura aérea que son aeropuertos, aeródromos, y hablamos de unos aviones, helicópteros, etcétera, etcétera. Si nos vamos a mover por tierra, hablamos de los distintos modos y modalidades de transporte terrestre, tanto en carga como en pasajeros, etcétera. ¿Qué ha pasado con la evolución de las carreteras? Mira, en la diapositiva anterior les mostré cómo ha evolucionado el equipo en el que nos movemos. Hoy tenemos que pensar cómo ha evolucionado las carreteras. Las coloniales, recuerden cómo eran. Todavía tenemos en nuestros territorios incluso de esas que se abrían con la mula. El que se inventaba la vía era la mula, porque la mula era la que echaban adelante para que empezara a mirar por dónde teníamos que meternos. Y eso sí que es parte de nuestra historia en esta región de antioqueña y del eje cafetero. Luego vinieron las primeras carreteras pavimentadas. Hemos migrado al concepto de carreteras panamericanas que tenían un fin: conectar todos los países. Por eso se habló de la panamericana que arranca desde Canadá hasta Argentina. Hoy tenemos en Colombia las autopistas 4G, que puede que en otros países del mundo, en España, en Estados Unidos, en Europa, en muchos países, hace rato pasaron por esa fase de hacer grandes autopistas y que hoy se están haciendo la reflexión si eso es lo que hay que seguir haciendo, si eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Hoy España hace 10 años, 15 años, tenía un número de muertos equivalente al que tenemos hoy nosotros en Colombia, de 8.000 a 10.000 muertos en accidentes de tránsito o siniestros viales. Y entonces todos los estudios y los análisis arrojaron que la primer causa de muerte en siniestros viales allá en España era la colisión. Ay, ¿por qué? Porque no tenemos vías seguras, porque es que la vía era en los dos sentidos y entonces el adelantamiento inapropiado de un conductor generaba la colisión. Pero además, ¿por qué se generaban esos adelantamientos imprudentes? Pues porque obviamente somos desesperados manejando, porque no nos aguantamos tener que ir detrás de un camión que va a una velocidad menor. No respetamos que hay una señal que le dice que no puede adelantar. Y entonces España, dentro de toda una política que diseñó frente a las vías, dijo: tenemos que emigrar a las grandes autopistas, porque con las grandes autopistas, con separadores, donde no haya la posibilidad del choque entre los dos vehículos, porque no se va a dar ese riesgo del adelantamiento, vamos a reducir la accidentalidad. Hicieron grandes inversiones en autopistas en España, atendiendo ese propósito, esa proyección. Primero, para generar más movilidad, para superar los trancones. Pero segundo, convencidos de que iban a solucionar el problema de siniestralidad, porque se acababa el choque. Fue cierto, se acabó el choque. Bajaron de 10.000 fallecidos que tenían, donde en su mayoría eran por los choques, a 2.000 fallecidos al año, porque ya no tenían esa causa, esa situación, porque habían resuelto con las grandes autopistas. Pero ¿qué está pasando hoy? Se les está subiendo de nuevo la cifra de los fallecidos. ¿Y saben por qué? Por el exceso de velocidad. Y porque son ciudades donde se permitió que incluso la velocidad fuera hasta de 150 o 170 kilómetros por hora. Pero hoy el ciudadano, el ser humano, si usted le dice que puede andar a 30, quiere andar a 50. Si usted le dice que puede andar a 50, quiere andar a 80. Y si usted le dice que puede andar a 80, quiere andar a 100. Y hoy la pelea es del dueño de ese vehículo particular, que quiere sufrir todas las experiencias habidas y por haber, emocionales, de adrenalina o lo que sea, y quiere coger las autopistas, que son hechas para garantizar una movilidad segura,
como unas pistas de carreras. Hoy España está adoptando medidas de la máxima velocidad 100 kilómetros por hora a pesar de tener las autopistas que tiene. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque está descubriendo que si no toma medidas ya frente a los temas de velocidad, esas cifras se le van a seguir incrementando. Eso tiene que ser parte de la planeación. Hoy Colombia está enfrentando la realidad de haber logrado modificar las infraestructuras viales, generamos desarrollo en regiones, en unas más que en otras, donde más se invirtió, menos se invirtió, que ese es un debate que no es de este escenario. Pero ¿qué nos está pasando? Hoy la primer causa de muerte en Colombia, y estamos hablando de 8,000 y pico de muertos al año, 8,200 y pico creo que cerró el año pasado. Muertos. ¿En qué? En siniestros viales. ¿Y por qué? La gran mayoría por excesos de velocidad. Porque la carretera, la infraestructura que la pretendimos segura, le estamos dando el uso que no corresponde. Eso es parte de la planeación y de mi recomendación hacia el gobierno que está planeando una infraestructura hacia el año 2050. Hay que prever este tipo de problemas. Y si no, en el 2050, el que esté sentado aquí de alcalde va a estar enfrentando unas realidades muy dramáticas. Y yo siempre digo que en Colombia el problema no es, y perdónenme que lo diga así, puede que suene horrible, el problema no son los muertos que ponemos. El problema más grave aún son los heridos, porque hace 30 años hablábamos en Bogotá de que en el país teníamos un promedio de 20,000 personas lesionadas en siniestros viales. 20,000 personas que terminan generando un altísimo impacto en el tema de salud pública, pero además que terminan, que más allá del impacto en la salud pública, termina siendo una gran tragedia para él y para su familia sobrevivir a un siniestro vial donde quedan en estados de discapacidades permanentes, donde sufren y transforman totalmente la vida, la estructura social de una familia, porque termina siendo una persona que en vez de ser productiva muchas veces termina consumiendo a la familia, no solo con la tragedia, el dolor, la discapacidad, sino económicamente por todo lo que significa. Por eso en esa planeación al 2050, que la felicito y me alegra, quiero ver también la estrategia en relación con la seguridad vial, que bien lo señaló Oscar David, con relación a la inspección, el control y la vigilancia. ¿Cómo nos imaginamos que tenemos que ejercer esa función para efectos de garantizar que todo lo bueno que pretendemos lo logremos y que lo que puede ser un riesgo de cosas malas lo mitiguemos y lo impidamos? Esa es mi invitación. ¿Cómo van a ser las carreteras en el 2050? No nos imaginamos. Creo yo que si seguimos la ruta de los pensantes de por allá del otro lado, seguramente ya vamos a hablar de autopistas aéreas y de otro tipo de infraestructuras y de cosas que también es importante contemplar, además de las que hoy contemplamos como grandes necesidades. Estas dos diapositivas, que por eso les dije que eran más simbólicas y más de imágenes, nos llevan a que hagamos una primera reflexión importantísima. Hoy estamos en el deber, los transportadores actuales, las autoridades que definen política pública, las autoridades que hacemos inspección, control y vigilancia. Ay, qué pena. Hoy estamos todos, qué pena, discúlpeme. Hoy estamos todos con un gran reto. Nuestro reto es entender y cambiar el concepto de autoridad de tránsito y transporte. Hoy ese es uno de los grandes retos. Hoy, lo digo por lo que vivo, y llevo 35 años en este sector.
Hoy todavía encontramos al transportador pretendiendo defender el modo de transporte público o el modelo de transporte público o la modalidad del transporte con la que nació hace 30 o 40 años. Y algo que dijo el doctor Oscar David que es fundamental y yo lo comparto totalmente. Él dice que nos encontramos en escenarios donde discutimos si es verdad, pero en una cosa donde estamos totalmente de acuerdo. Nosotros el primer cambio conceptual en el tema del transporte tiene que ser que empecemos a pensar en el usuario. El transporte no se contempló ni se concibió dependiendo de la necesidad del usuario. Por eso hoy tenemos rutas que los mismos empresarios nos están reclamando que eso no sirve para nada, porque por allá no hay ni siquiera demanda para atender. Pero que en cambio tienen otras rutas donde está toda la demanda, donde no los estamos atendiendo y donde nos está metiendo todas las formas de ilegalidad e informalidad. Pero otra cosa que tenemos que pensar y que es nuestro gran reto es que este país es un país de motorizados y que este país, el usuario habitual que tenemos en el servicio público, sea del transporte urbano, sea del transporte intermunicipal, o sea de cualquiera de las otras modalidades como el individual, es un usuario que no está pensando en que en su futuro, ni siquiera en su presente, se va a seguir moviendo en transporte público. Hoy tenemos un usuario que está pensando es cómo resuelve su necesidad de moverse con vehículos propios. Cómo resuelve su necesidad de moverse sin depender del transporte público. Y ese usuario, el ejemplo de que así está pensando nuestro usuario, es que hoy Colombia tiene en el Registro Nacional del RUN 19 millones y pico de vehículos matriculados, de los cuales 12 millones son motos. Y eso sin contar las que no están matriculadas, porque hay muchos pueblos donde hay motos que no están matriculadas. Hoy tenemos un usuario que no piensa sino en el teléfono y en soluciones que sean virtuales. Hoy tenemos el gran reto, vuelvo y les digo, tanto las empresas de transporte, prestadoras hoy de los servicios, de todas las modalidades, como las autoridades que generamos política y las autoridades que tenemos la responsabilidad de controlar, a que nos enfrentemos a esta realidad. Hoy no queremos el que toma el servicio del bus urbano o el que toma el servicio intermunicipal, es aquel que no tiene el vehículo propio para moverse por regla general, por regla general. Y ese que toma ese servicio hoy acude a la moto como su gran solución. Y si usted mira en Bogotá, ¿por qué es ese crecimiento tan desbordado en la compra de motocicletas? Porque para una familia de estrato 1, donde son 2 o 3 personas que se tienen que mover, pagar 4,000 y pico en el servicio público por cada persona, simplemente sumando y restando y sin ser un gran estadista, llega a la conclusión que les es más barato comprarse una moto. El tipo lleva a la mujer, lleva al hijo al colegio, va y lo recoge, y con la plática que se ahorra pagando el transporte público, paga la moto. Y tenemos que pensar que esa es parte del pensamiento de ese usuario que tenemos en la calle. Cuando a mí me dicen los taxistas, es que el mototaxismo acabó con los taxis, yo le digo mentira, porque es que el usuario que coge un servicio de transporte en una moto no es el que coge el servicio de transporte de taxi, por regla general. Porque el que coge el servicio de taxi tiene un poquito más de capacidad económica que de pronto el que coge una moto. En algunas ocasiones puede que tenga la capacidad, pero coge la moto porque es más rápida y está asumiendo un riesgo mayor, que es el riesgo de la accidentalidad.
Pero hoy nuestro gran reto para podernos proyectar hacia los años adelante, lo tenemos en que nos sentemos a pensar cómo están pensando nuestros usuarios hoy. Hoy parte de nuestros problemas sí son las diferentes formas de ilegalidad, por supuesto. Hoy parte del problema es que no tenemos autoridades que quieran controlar la ilegalidad. Eso también es una verdad a puños, porque las mismas autoridades locales se sienten impotentes de controlar, o por compromisos políticos, o porque no tienen capacidad operativa. Pero más allá de eso, tenemos que pensar, ¿qué tal si lográramos tener el control total? ¿Será que vamos a obligar a ese usuario a que tome el servicio público? ¿O será que ese usuario definitivamente, si no tiene esas otras alternativas, sigue resolviendo su necesidad de moverse con vehículo particular, buscando financiarse su vehículo particular, sea una moto o sea un automóvil? Ojo con eso. Ese es el llamado y el aporte que yo quisiera hacer en debates de esta naturaleza. Como autoridades tenemos ese deber. ¿Cómo nos debemos de transformar ahora sí las autoridades que representamos la función de inspeccionar, controlar y vigilar? Porque igual, una cosa es pensar para el futuro y otra que tenemos el problema de hoy y tenemos la realidad de hoy. Y la realidad de hoy hay que atacarla y la problemática de hoy hay que atacarla. ¿Cómo creemos? Desde la superintendencia estamos convencidos que para poder ser medianamente eficaces y eficientes en el control, tenemos que hacer todo un proceso de transformación digital. Que hoy, aunque debemos tener nuestros cuerpos de agentes, el mayor esfuerzo que yo invito a los alcaldes y a las autoridades regionales a que hagan es a que emprendan todo un proceso de transformación digital. Porque la mejor forma de hacer inspección, control y vigilancia es con la tecnología, es a través de la transformación digital. Tenemos que dejar de satanizar el uso de la tecnología para detectar las infracciones. Tenemos que empezar a generarle cultura al ciudadano de que o se porta bien o la tecnología es la que nos ayuda a detectarlo. No podemos seguir lanzando a la calle un grupo de agentes de tránsito a que los cojan a patadas, a que los insulten, a que les peguen cuando hacen operativos. Cuando el 90% de las infracciones, tanto en tránsito como en transporte, las podemos controlar a través de la tecnología. ¿Cómo me imagino el 2050? Con ciudades con un gran desarrollo en su transformación digital, con una gran analítica de datos, con cruces de información y con automatización de procesos. Así me imagino las autoridades en el 2050 para ejercer verdadera inspección, control y vigilancia. En ese reto está la superintendencia. Desde que yo llegué a la entidad, asumimos un reto que era la estrategia de la transformación digital de la entidad. Se las comparto simplemente como una experiencia, pero además porque aquí hay muchos transportadores que me parece muy importante que me metan en este cuento, porque es que este es el gran cambio que en esta materia vamos a hacer. ¿Y en qué consiste esa estrategia? Hoy ya está adoptada con la resolución 12.173 del 2024. Y es, primero, que vamos a tener una gran plataforma única llamada Vigía 2, que lo que hace es interoperar con todas las demás plataformas e informaciones que existan para traerlas y a través del modelo de la interoperabilidad aprovechar la información que hoy existe sin necesidad de inventarnos algo nuevo, pero sí haciéndola interoperar. ¿Cuál es el objetivo? Tener un observatorio desde unos centros de controles donde hacemos esas analíticas y de donde salen o las órdenes de comparendo o los IUITs o cualquier gestión de inspección, de vigilancia y de control que debamos desarrollar. Basado en interoperabilidad de datos, es lo que ya tenemos. La superintendencia ha sufrido dos metamorfosis muy grandes.
Hasta el gobierno del presidente Santos, los superintendentes que hubo, desarrollaron un aplicativo que se llamaba Vigía, donde era un único aplicativo donde estaban todas las funcionalidades, etcétera. Y cuando llegó el gobierno de Santos decidió que eso no le gustaba, no le parecía, no le servía. Lo hizo a un lado y cada módulo que se iba dañando, entonces traía otro aplicativo nuevo. Cuando yo llego a la superintendencia encuentro un vigía que tenía 19 módulos y solo con 4 o 5 módulos activos. Y 25 aplicativos más. Eso era la Torre de Babel. ¿Qué hicimos? A través de todo un planteamiento donde nos acompañó la academia, la Universidad Tecnológica de Pereira, diseñamos toda una estructura a través de la figura de la interoperabilidad, haciendo que todos hablen, no perdiendo nada de lo que ya existe, pero que todos hablen a través de una sola estructura para que podamos ser más eficientes. Parte de eso es obviamente la innovación pública y la apropiación y gestión del cambio, porque esto no se logra fácil, ni con los funcionarios. Los seres humanos somos resistentes al cambio en todo. Yo todavía tengo 63 años y no hago una transacción por el teléfono, porque me muero el pánico. Y esa es resistencia al cambio. Y estoy hablando de un cambio en esto, pero sé que como seres humanos somos resistentes al cambio. Esto necesita una estrategia de apropiación y gestión del cambio. Hoy ese Sistema Inteligente Nacional de Supervisión de Transporte lo llamamos Vigía 2 y lo que nos hace es interoperar. Pero miren, les quiero contar. No voy a entrar en este detalle porque sé que están muy cansados y de pronto es más del interés de los transportadores que del resto del escenario. Pero hoy ya estamos haciendo un cambio conceptual de la super. La superintendencia atendía las quejas que llegaban. Entonces, si yo aquí tengo 3 empresarios, los 3 cometen la falta, pero solo se quejaban de aquel, pues obviamente ese era el único que investigaba, porque yo partía de la base de la queja. Hoy no, hoy el primer cambio sustancial es, hay que revisar el tema que vamos a vigilar y desarrollar el sistema para vigilar el tema. Entonces yo encuentro que tengo un problema muy grave con las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, porque muchas empresas, dándoselas de vivos, pero haciendo el papel del bobo, evaden la obligación de tener la póliza de responsabilidad civil o la evaden parcialmente. ¿Qué tengo que vigilar? Que el 100% me la cumplan. No que el 1 porque se quejó alguien, lo investigué, y al otro porque no se quejaron pasó limpio. A todos. Entonces el desarrollo es un aplicativo donde el mismo sistema obliga a todo el sector empresarial a subir su póliza, a subir su modificación, a reportar, y el mismo sistema con reglas de analítica de datos me va diciendo cuál está incumpliendo, me genera la alerta amarilla, roja o verde, dependiendo de esos reportes. Y no tengo que contratar un batallón de gente porque yo en solo empresas de transporte tengo 4.000, 6.000, 7.000 empresas para vigilar. Aparte de las que vigilan los señores alcaldes que vigilan a los urbanos suyos. Pero con base en eso, yo puedo garantizarle que vigilo a todas las empresas. Por eso hemos saltado de un promedio de 400 investigaciones al año en aperturas a 5.000 investigaciones al año. Y yo no me siento orgullosa de decir que he abierto 5.000 investigaciones al año cuando el promedio de la superintendencia eran de 400. Me da tristeza. Me da tristeza tener que contar ese resultado, porque eso lo que demuestra es que efectivamente, como no había capacidad de control, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Y que en la medida en que vayamos cogiendo obligación por obligación y vayamos generando esos sistemas para controlar específicamente esa obligación, seguramente vamos a ir mejorando en la calidad del servicio. No les voy a entrar en detalle de todo esto porque esto ya es mucha minucia de cómo estoy controlando a las empresas, pero alcalde, todos estos aplicativos son in-house y los que usted quiera utilizar, por ejemplo, para los PES, planes estratégicos de seguridad vial. Yo vigilo el cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial de las empresas que yo vigilo, que son sujetos de vigilancia de la superintendencia.
que yo, son más de 10.000 porque vigilo concesiones, vigilo puertos y vigilo carga, vigilo intermunicipal, vigilo organismos de apoyo. Pero usted como alcalde y máxima autoridad de tránsito y de transporte, pero más que todo de tránsito, tiene una responsabilidad que es vigilar que todo su sector económico que se mueve en su jurisdicción tenga planes estratégicos de seguridad vial. Yo en un evento con alcaldes les pregunté, ¿cuántos de ustedes están vigilando el plan estratégico de seguridad vial en su municipio? Llamando a sus empresas, a la que hace chocolates, a la que hace arepas, a la otra, para decirle, venga, ¿cuál es su plan estratégico? Usted me genera una movilidad acá, usted me genera una afectación en la operación aquí, usted me tiene que plantear un plan, además que por eso la ley dijo que el plan tiene que estar asociado incluso a la seguridad del empleado. Entonces, ¿usted qué está haciendo? De la mano del Ministerio del Trabajo hay que vigilar que todo el sector económico, porque la obligación de tener plan estratégico es para todo el mundo, para el sector público y el privado. Eso sí, le recomiendo algo. Primero mire si usted como alcalde tiene plan estratégico. ¿Por qué? A mí me pasó. Cuando yo fui a montar este sistema, lo primero que hice fue preguntar en la superintendencia, venga, y nosotros tenemos nuestro plan, y no lo teníamos. Y les dije, pues primero hacemos el plan de nosotros, para que cuando yo salga con este sistema, ningún ciudadano preocupado me diga, venga, muéstreme el suyo y yo no tenga el mío. Ese es el consejo. Si lo tiene, perfecto, y si no, haga el suyo primero y luego empiece a exigirle a los demás, para que después no se lo enrostren a uno. Pero eso es parte del cambio y de la transformación, que por supuesto por tiempo no me voy a detener en eso. Pero, no me metió en una diapositiva que pedí. Pues les quiero contar ya para cerrar lo siguiente. En este momento estamos montando lo que llamamos el sistema inteligente de control al transporte público de pasajeros intermunicipal. Y es un sistema donde parte de módulos. El primer módulo es el módulo donde está toda la información de las empresas, su habilitación, sus rutas, todo. ¿Por qué ese primer módulo es fundamental? Porque viene el segundo módulo, que es el módulo de los terminales, que hoy el terminal a mí, el terminal habilitado me reporta todos los despachos que hace. Pero resulta que yo estoy llena de quejas de una empresa contra otra empresa porque me dice, es que ese bus que salió en el terminal de Bogotá, supuestamente para Medellín, desvió para Manizales. Pues no tenemos cómo saberlo. ¿Saben cómo lo vamos a saber? Obligando al terminal de Bogotá que me reporte para dónde salió y al de Manizales que me reporte cuándo llegó o al de Medellín cuándo llegó. Porque hoy no recaudábamos la información del reporte de llegada. Parte de los grandes cambios es aprovechar la tecnología. No, pero es que para venir de Bogotá a Medellín hay como 3 rutas. La que se coge por Bucaramanga, la que se coge por no sé qué, por si se cuenta, la autopista del Sol, etc. Las rutas que tenían las empresas hace 40 años son rutas por unas zonas donde hoy los transportadores ya no quieren ir, porque ya hay unas autopistas que les permite llegar más rápido, porque no tienen la ruta por ese lado, pero todos se meten por allí porque les interesa y es la lógica. Pero hoy, mientras el ministerio no les autoriza el cambio de la ruta, tienen que cumplirla por donde está. Además, porque tenemos población que tenemos que definir cómo le vamos a atender la demanda. Pero resulta que hoy, a punta de policías en las vías, no vamos a detectar a esas empresas que desviaron las rutas, que las cambiaron, que modificaron, que hicieron lo que quisieron. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la información que las estaciones de peaje me tienen que reportar, porque ya les estoy exigiendo que tengan identificación de placa para que yo pueda saber qué placas son las que pasaron. Hoy esa tecnología la tengo en la vía Bogotá-Villavicencio. Y con el concesionario de Bogotá-Villavicencio hicimos una prueba piloto que la he compartido mucho con los transportadores. Y les puedo dar nombre del propietario, placa del vehículo, hora en que pasó, que excedió la velocidad, por ejemplo.
Les puedo decir que en el corredor Bogotá-Villavicencio, en el año 2023, de enero a diciembre, se cometieron 53,000 infracciones de exceso de velocidad. Pero yo me voy a mirar cuántas órdenes de comparendo puso la policía por exceso de velocidad. No puso ni el 1%. Y obvio, no tenemos policías para todo eso. Y yo teniendo la tecnología, ¿para qué necesito el policía parado en la carretera? Yo tengo la tecnología me manda el dato. El sobrepeso, que es una tortura para los que construyen vías. Hicimos el ejercicio desde el 2022 hasta mayo del 2024. Cogimos la información de todas las estaciones de pesaje en Colombia. Les puedo decir con certeza absoluta que el promedio de pasos por estaciones de pesaje es de 1 millón mensual. Paso, puede que un solo camión pase 4 veces dependiendo de su recorrido en varias estaciones. Les puedo decir con exactitud que hubo 465 placas de camiones que pasaron por las estaciones de pesaje. Les doy el día, la hora en que pasaron por la estación. De esas 465,000 placas, 1,500 placas ya habían sido canceladas las matrículas. Explíqueme eso. Eso el policía no me lo detecta en la vía, el agente de tránsito no me lo detecta en la vía. Ahí que concluye uno, o que son vehículos robados que les ponen una placa diferente que ya fue el vehículo chatarrizado, o que son vehículos que no cumplieron la tarea de la chatarrización. Eso, por ejemplo, hoy ya tiene una línea de investigación con la Fiscalía. Pero lo mejor, si de 1 millón de pasos por las estaciones de peaje, por lo menos 100,000 van con sobrepeso en el mes. Entonces dice uno, ¿cómo así que 100,000? Entonces, si van 100,000 camiones que han pasado por estaciones de peaje con sobrepeso, quiere decir que ¿cuántos informes de infracción de transporte debo tener yo en la superintendencia por esa violación? Pues mínimo los 100,000. Como le dije a la policía, mínimo 80,000. Que no estamos en todas las estaciones de pesaje, mínimo 50,000. Y acepto que de pronto empiezan a discutir que es que la pesa está descalibrada. Y le he dicho a los agentes en estos escenarios, usted no es la autoridad competente para definir si está descalibrado o no. Usted simplemente ponga el informe que él tendrá que ir ante la autoridad a alegar que estaba descalibrada la medida. No, pero es que ahí surgen los problemas que también en unos casos es cierto y en otros es que se los inventan. Y es el tema de que no, es que el policía, ahí es donde le dice a uno póngase verdecito, póngase moradito. Entonces, evitémonos ese problema, que el policía no vuelva a poner en la vía la infracción del sobrepeso. Si a mí el sistema me manda la información, yo lo pongo automáticamente en el centro de control y no tengo que poner un agente a exponerlo a que se agarre a alegar con un conductor. Y les voy a decir, de 100,000 pasos en promedio en el mes con sobrepeso, a la superintendencia escasamente llega 800 infracciones en todo el país, de solo sobrepeso. ¿Qué quiere decir? Que ni el 1% de las infracciones de sobrepeso hoy las castigamos. Por eso todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Cómo lo resolvemos? Con tecnología. Hacia allá va la superintendencia. Ese es el aporte que les traigo a ustedes, que los felicito de nuevo por el trabajo que están haciendo, pero que creo que en toda la planeación que quieren hacer, tienen que incorporar estos componentes. Muchas gracias a todos. Agradecemos a la doctora Aida Lucy Ospina, superintendente de transporte, por su participación en este foro y por compartir con nosotros este valioso momento.